Y en este momento estamos ahora en comunicación con nuestro columnista económico Alejandro Otero. Hola Alejandro, ¿cómo andás? Muy bien, Gabriela, ¿cómo estás vos? Bien, expectante como siempre. Bueno, te cuento por ahí, me parece que conviene, ahora que pasaron unos días desde que el gobierno presentó, como corresponde, el presupuesto nacional para el año que viene, y hubo tiempo para analizar los números y se dieron algunas de las habituales reuniones que impone el trámite parlamentario, donde los funcionarios explicaron el contexto, digamos, político y las intenciones que subyacen en esta presentación. Con todos estos elementos adicionales, digo, volver a revisar este presupuesto y por ahí señalar algunas cosas que creo que son importantes porque van a tener impacto en la vida de todos nosotros, ¿no? ¿Te parece que destinemos unos minutos a eso? Dale, por favor. Bueno, ¿En qué impacta principalmente o en qué deriva más presupuesto? ¿Qué es lo que nos tiene que llamar más la atención en este caso? mira, el tema que tiene impacto sobre la vida de la gente más inmediato tiene que ver con algo que ya el gobierno viene anunciando y el presupuesto lo ratifica, y es que el gasto público va a tender a disminuir por la vía de los subsidios, es decir, se prevé una reducción en los subsidios, lo cual significa que las tarifas, el costo de las tarifas públicas, luz, gas y transporte principalmente, van a incrementarse para los consumidores. Este es un efecto inmediato que va a ocurrir en el inicio mismo del año próximo y ya a fines de este año, y es lo que se conoce popularmente como el ajuste. Sin embargo, Gabriela, una primera cuestión interesante de este presupuesto es que la verdad no es un presupuesto del ajuste. Es decir, este presupuesto no contiene en los números, en la presentación, un brutal, un severo ajuste del gasto público, un retroceso en las prestaciones, más allá de lo que acabamos de señalar de los subsidios, no tiene un retroceso en las prestaciones de salud, educación, jubilaciones y demás significativo. No es eso, y por eso muchos economistas partidarios o simpatizantes del gobierno, digamos así, lo corren por derecha al gobierno, le cuestionan que este presupuesto justamente no es el presupuesto del ajuste. Ahora, ojo con eso, porque esto que alguno podría decir, bueno, se trata de una buena noticia, yo lo veo de otro modo, porque hay algo peor que el presupuesto del ajuste. Hay algo peor, que es este presupuesto, no es el presupuesto del ajuste, es el presupuesto de la consolidación, de la ratificación de las transformaciones estructurales que el gobierno viene llevando adelante y que van a implicar severos condicionamientos cuando un gobierno de otro signo quiera revertir el sentido de estas políticas. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva un ajuste, por doloroso que sea, y por supuesto de ninguna manera estoy alentando que eso suceda, pero digo, desde el punto de vista económico, un ajuste puede ser revertido con un desajuste, por decirlo de otro modo. Es decir, un ajuste que cierra las cuentas brutalmente a costa de un sector, mañana puede ser revertido por una medida en el sentido contrario. Sin embargo, hay otro tipo de medidas que este presupuesto sigue consolidando y sigue llevando adelante, que son muy difíciles de revertir, que van a ser condicionantes muy fuertes, insisto, cuando se quiera revertir el sentido de la política, y entonces van a pesar como una especie de garantía para las políticas neoliberales de que no puedan ser rotadas. Y especialmente esto tiene que ver con que, Gabriela, con el tema del endeudamiento, porque este presupuesto anuncia un déficit total, por todo concepto, de 6,5 puntos
del producto, es un déficit que es mayor que el que había en 2015, cuando termina el gobierno anterior, al que este gobierno le endilgaba haber alcanzado el déficit más alto de la historia. Este gobierno, que cuestionaba aquel déficit, plantea, y lo expone en el presupuesto, un déficit aún mayor. Solo que aquel gobierno anterior no endeudaba, para financiar ese presupuesto endeuda, y ya promete tomar 30.000 millones de dólares de deuda el año próximo, que es más o menos el promedio que vino haciendo en los 2 años anteriores, para que tengamos una idea de lo que esto significa, los que tenemos más años y memoria, y nos tocó vivir la etapa más oscura de la historia de la Argentina, la última dictadura militar. Esa dictadura sanguinaria, a fuerza de balas y de sangre, endeudó el país en 7 años en algo más, un poquito más de 30.000 millones de dólares. A ellos lo están haciendo por récord de año encima. ¿Cómo? El gobierno actual lo está haciendo por récord de años, o sea, le gana a la dictadura. Esto que a la dictadura le llevó 7 años, este gobierno lo viene haciendo año tras año y promete volver a hacerlo el año que viene. ¿Por qué? Porque es la deuda la única manera que encuentra este gobierno de sostener estas medidas, que no implican un ajuste brutal del gasto, sino que avanzan, pero en base a recrear el ciclo del endeudamiento, que conduce inevitablemente a una crisis fenomenal de la deuda. Pero mientras esa crisis no sucede, y todavía va a pasar un tiempo hasta que eso ocurra, las políticas son viables porque se sostienen en base al endeudamiento. En cualquier otro contexto hubiera resultado alarmante que el gobierno plantee un presupuesto que tiene semejante déficit de las cuentas públicas y además un monumental déficit en el sector externo, es decir, un monumental déficit porque los dólares que salen son mayores a los dólares que entran. Entonces, fíjate, no hay que ser muy entendido en economía para observar que como Argentina se volvió de pronto un país que necesita más dólares que los que genera para poder sostener las importaciones, el pago de dividendos y el giro de utilidades al exterior, los pagos de la deuda, los dólares que requieren los ahorristas para atesorar, el financiamiento de los viajes al exterior. La Argentina necesita más dólares de los que genera para atender a todas esas necesidades. Si yo lo paso a lo que es la economía de una casa familiar, básicamente diríamos, no solamente estás en el veraz, sino estás en números rojos, te cortaron todas las tarjetas, pero como es el Estado argentino, ahí todavía sigue tomando deuda. Exactamente, y hay quien le preste. Como hay quien le preste, esto se sigue sosteniendo, porque, digo, claramente, la Argentina necesita más dólares de los que genera, pero además se endeuda en dólares para financiar el déficit público. Es decir, que ya tiene un déficit de necesidad, porque necesita más dólares de los que genera por las exportaciones, pero además elige endeudarse en dólares para financiar el déficit público. Esta situación es claramente insostenible, no hay que ser una lumbrera en materia económica para darse cuenta que esto conduce al desastre. Ahora, claro, como conduce al desastre es la manera en que se evitan el ajuste en el presente, porque el ajuste va a darse en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto, Gabriela? Hoy puede ser que las jubilaciones se sostengan, que las prestaciones estatales se mantengan a fuerza de endeudamiento. Cuando la posibilidad del endeudamiento termine, en tanto el Estado estructuralmente está desfinanciado, también se van a terminar las prestaciones, porque no hay manera de pagarlas. Entonces, el ajuste brutal que le reclaman hoy los draconianos economistas neoliberales al gobierno, el gobierno sencillamente lo posterga en el tiempo hacia adelante y lo concentra en un momento. ¿Qué momento? El momento que conocemos tan bien y lamentable y dolorosamente en la historia de los argentinos, que es el momento de la crisis. El ajuste que no se hace hoy se va a hacer todo concentrado de golpe en el momento de la crisis. Ahora, claro,
Mientras tanto, la cuestión funciona y la crisis no va a ser para todos, va a ser para aquellos que tengan que cargar con el peso de la deuda, mientras otros, antes de que la crisis vea, esos que tienen mejor información, que cuentan con mayores recursos, los que están planeando van a la hacer crisis, lo que han hecho otras ocasiones, fugando al exterior sus capitales con la base en el endeudamiento. o sea, los que le sacan provecho ahora en este proceso que lleva a la crisis saben cuándo va a venir la crisis. Van a tener toda la plata afuera para ese momento y van a ver cómo el resto tiene que paliar la situación poniendo el lomo, vamos a decir. Exactamente. Los que hoy, vamos a decirlo en concreto, los que hoy gozan cobrando tasas del 27% promedio en las colocaciones en pesos en la LEVAC con un dólar relativamente estable, son los que mañana van a fugar las utilidades obtenidas en esa tómbola financiera fenomenal que ha creado este gobierno con la batuta del Banco Central, mientras otros, como contracara la mayoría, van a tener que hacerse cargo de las consecuencias, como se dice vulgarmente, pagar los platos rotos de una fiesta a la que no asistieron. Bueno, totalmente terrible y muchas malas noticias tras este presupuesto nacional que, bueno, como para resumir, nos prometen deuda, nos prometen déficit fiscal y nos prometen aumentos en las tarifas. Exactamente. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos vemos, buenos días, hasta luego. Hasta luego. Estábamos recién en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico, y uno a veces puede llegar a pensar de que es medio masoquista, ¿no?, tener que hablar de economía en la situación en la que estamos, pero si uno no puede llegar a analizar, si uno confía, si uno no toma dimensión de lo que está pasando, de lo que va a pasar también, porque para algo el presupuesto nacional se tiene que preparar con anticipación, después termina azotado por una crisis a la que no vio venir, por ejemplo. Básicamente, este presupuesto nacional que produjo el gobierno para lo que van a ser los gastos del Estado y en realidad el manejo económico del Estado durante el año que viene, nos promete el hecho de que vamos camino a una crisis y que los platos rotos lo vamos a tener que pagar todos nosotros, los que no fugamos plata a Panamá o a ningún paraíso fiscal.